Iba yo tan feliz, iba yo tan llena de paz, de gozo en mi alma, en mi espíritu, que fue una tarde de la cual nunca me olvido. Es por eso que yo te invito que en esta tarde, si tú no tienes a Cristo en tu corazón, tú le des tu corazón al Señor. Amén. Aquí vemos un milagro. ¿Qué milagro estás esperando tú, mujer? ¿Cuál es tu necesidad? Y tenemos aquí 6 puntos de los que te quiero hablar. En esta narración que hemos leído, vamos a ver un trasfondo. En el libro del Evangelio de Lucas, en el versículo 5, capítulo 5, en Lucas, se le aparece Jesús a los discípulos, a los apóstoles, que recién habían sido llamados a seguirle. ¿Cuántos discípulos hay aquí? ¿Cuántos Dios nos ha llamado para hacernos sus discípulos, para aprender de Él? ¿Verdad? Qué lindo es aprender del Maestro. Qué lindo es que nosotros tomemos las actitudes que el Maestro quiere que vivamos. Amén. El Señor se le apareció a estos hombres para que ellos le siguieran haciendo un milagro grande, porque ellos también estaban pescando y habían trabajado toda la noche. Si usted va a la Biblia y lo lee, lo puede hacer en su casa. Yo solo quiero traerle a esta, si usted lo quiere anotar bien, puede también tomar notas, tome notas. Y vemos que en esa pesca sus discípulos tuvieron un encuentro con el Señor, donde pudieron ver que Él no era cualquier hombre. Hermanos, Él es el Hijo de Dios. Él es el Hijo de Dios. Él anduvo haciendo milagros y maravillas. No hay otro libro en la historia, a mí no me aparece ni he leído otro hombre como Él, tan extraordinario de haber hecho las cosas grandes y maravillosas que Él ha hecho aquí en la tierra. Amén. Ahora, más tarde, 3 años después, nuestro Señor aparece otra vez de una forma parecida, pero ahora resucitado. ¿Verdad que resucitó? Y cuando resucitó dijimos al principio que ¿a quién se le apareció? ¿A quién fue? A las mujeres. Qué lindo, ¿ah? Es el Cristo resucitado. Ahora más tarde, 3 años después, el Señor aparece otra vez de una forma parecida, pero ahora resucitó. No nada más que cuando resucitó dijimos al principio que se le apareció. Ahora más tarde, 3 años después, el Señor aparece otra vez de una forma parecida, pero ahora resucitó. No nada más que
recuerdo, y aquí está Socorrito, se va a acordar de aquellos años, cuando dijimos mis hermanas y yo, pues ya que vas a Ciudad Juárez, ya que vas a arreglar tus documentos, traes a nuestros hermanos. Se me hizo fácil, ¿verdad? Aunque ya estaba yo conociendo de Dios, pero no se lo consulté a Dios, solamente ¿verdad? Lo consulté con mis hermanos. Pero ahí aprendí, cuando ya pasó el tiempo de que ellos venían en el proceso y teníamos que traerlos de la manera en que teníamos que traerlos, porque no había documentos, las cosas no salían. ¿Sabe cuánto tiempo me pasé allá con mi esposo y mis hijitos en la frontera? Un mes. Mi esposo perdió el trabajo. Yo lloraba, pero yo entendí que yo no la había consultado. Y Dios tuvo que manifestarse. Yo lloraba en las madrugadas, y ahí en esa casa donde nos daban al ojo, yo recuerdo que me iba en las madrugadas a clamarle al Señor. Me escondía en el sanitario porque yo no quería que me oyeran llorar, gemir, clamarle al Señor. Yo estaba confiando, yo solo le pedía a Dios misericordia y le decía: Señor, perdóname si no te consulté. Yo solamente te pido que no les pase nada a mis hermanos. Tenía miedo que mi hermana Sara, mi hermana Socorrito les fueran a violar. Tenía miedo que les fuera a pasar algo, que ya no los volviera a ver. Yo tenía mucho miedo. Y me acuerdo que la señora, muy amable, muy querida, esta mujer, siempre la recuerdo y la bendigo, le dijo a mi esposo: vamos a darle a Chely una tableta para que se duerma, porque la he visto muy cansada. Y recuerdo que cuando yo me dormí, tuve un sueño. Dios me dio un sueño. Pero antes de irme a dormir, más bien leí la palabra, porque estaba tan, ¿verdad?, gimiéndole a mi Dios, pidiéndole al Señor. Y me acuerdo que me dio la palabra en Isaías 42, donde habla, dijo: yo los libraré en el desierto. Y me empezó a dar palabra, que cuando yo leí, hermanos, esa palabra, haga de cuenta que era lo que estaban viviendo ellos, porque ellos estaban cruzando, ya me los habían regresado, y yo decía: Señor, ya me había venido hasta acá, hasta la otra garita. Bueno, fue una historia larga, pero pude comprender cómo en la madrugada Dios me hablaba y me ministraba y me daba paz. Muchas veces, ¿verdad?, va a haber momentos difíciles en tu vida, y en esos momentos es donde Dios viene y se nos presenta. ¿A cuántos han tenido esas experiencias así? ¿Verdad? Muchos de nosotros tal vez que estamos aquí. Fue una noche de fracaso para estos discípulos. No pescaron nada, pero cuando Pedro dice: me voy a pescar, ¿verdad? Si lo leímos, dice que los demás decidieron seguirlo. Aquí dice lo que leímos: los demás dijeron: vamos contigo. Por lo menos los que eran pescadores, los que sabían, tenían la experiencia, le dijeron: vamos contigo. El regreso a pescar no era nada malo, porque dice la verdad, lo que se ha estudiado, los que estudian, que algunos de ellos eran pescadores, y de esa forma era una forma honrosa, y la sigue siendo, ¿verdad? Hay puertos en donde yo escucho que dicen: mi padre siempre fue pescador, mi padre siempre de ahí nos mantenía. ¿Sí, cierto o no? Yo tengo una vecina donde ella me invita siempre a Colima, y me dice: todo el tiempo nos la pasábamos comiendo mariscos, ¿verdad? Entonces seguramente ellos estaban velando para el bienestar de sus familias. Estos hombres eran pescadores. Qué lindo, ¿verdad? En aquel, cuando el Señor le dice a Pedro: ahora serás pescador de hombres, ¿verdad? Que esa noche también en el capítulo de Lucas no habían pescado nada. Y cuando él vio el milagro, hermanos, tremendo que hizo el Señor en esta cita en Lucas 5, ¿cómo se sintió el maestro? Simón Pedro, ¿cómo se sintió al ver lo que el Señor había hecho? De haber, ¿verdad?, hecho un milagro con la pesca, de haber traído la provisión. Se sintió pequeño, se sintió chiquito, y le dijo: Señor,
soy un hombre pecador. Y a veces, hermanos, yo le decía al Señor en esta situación: Señor, perdóname. El Señor tuvo misericordia. Cruzaron mis hermanos sanos y salvos, pero el Señor me tuvo que pasar por un proceso y me ministró, en donde yo entendí que yo tenía que consultar al Señor primero, que no era por mis fuerzas, que no era en mi tiempo, que era en el tiempo de Él. Pero Él tuvo misericordia y los trajo. Y yo levanto el nombre del Señor una vez más en esta tarde, porque Él ha sido bueno. Esto nos muestra la realidad que el cristiano tuvo un comienzo. Los cristianos, ¿verdad?, tuvieron un comienzo como hombres comunes. Estos hombres discípulos, los 12 seguidores de Cristo, que fueron enseñados por el Maestro. También debemos notar que ellos en ese momento estaban dudando. ¿No le pasa a usted a veces así? Yo a veces dudaba y le decía: Señor. Y sabe que la gente a veces nos mira, pues no que tú eres cristiana, no que le estás creyendo al Señor. Y si te ve llorando y si te ve quejándote, pues ya no estás transmitiendo la fe, estás poniendo duda, ¿verdad? Y a veces qué difícil es. Tenemos que permanecer cuando nosotros, ¿cierto o no? A veces es tan fácil decirle a alguien: mira, el Señor está contigo, el Señor te va a ayudar, el Señor lo va a hacer. Claro que lo va a hacer, pero cuando te está tocando a ti, a veces dices: ay, Señor, ¿y si no? ¿Cómo que verdad? Te viene la duda. Entonces hubo una noche de fracaso para ellos. No pescaron nada y ellos tuvieron que hacer una confesión de fracaso. Punto número 3. Ellos se habían ido a pescar al lago de Tiberias, o así dice ahí, ¿verdad?, la Biblia, nombrado en honor a Tiberio César, por Herodes Antipas. Este lago también era conocido. ¿Cómo dice la Biblia que era conocido ahí donde leímos? ¿El lago de qué? A ver, los que leyeron o los que tienen su Biblia. Ajá. En el mar de Tiberias, el lago de Genezaret o el mar de Galilea. He escuchado, y desde los tiempos antiguos se oye: el mejor tiempo para pescar es en la noche, ¿verdad? Yo nunca he pescado, yo siempre he escuchado que ahí donde yo trabajo y dicen: se juntó un grupo de personas y se fueron a pescar, y a veces yo paso por los lugares en donde veo que están abajo, ¿verdad? Y digo: estarán pescando, pero he escuchado que el mejor tiempo es en la noche, es en los tiempos más adecuado o preferido para pescar, ya que los pescadores al otro día vendían sus pescados fresquecitos, ¿verdad? ¿A quién le gusta el pescado fresco? A mí me gusta el pescado fresco, a mí, ¿verdad? Y más cuando en nuestros países, ¿cierto o no? Señora, lleve su pescado fresco, mire, y las mojarras, qué ricas. Hagamos unas mojarras en el lago. Gloria al Señor, gloria al Señor. El Señor Jesús estaba parado al otro lado de la orilla. Miren, vean, qué tremendo. Vemos que Jesús estaba parado a la orilla del lago. ¿Y qué les pregunta? Hijitos, ¿tienen algo para comer? ¿Y qué contestaron ellos? No. Toda la noche trabajamos confiando en el conocimiento nuestro y no hubo nada. ¿Verdad? Que a veces no hay nada. A veces, pero es que yo creí, yo me imaginé. Yo aprendí, hermanos, que en esa decisión que yo tuve por mi emoción, por decir sí, el Señor me dio una lección. Dios tuvo que glorificarse como lo hizo aquí en esta narración. Y miren, fue probado su fe. Qué fácil se puede caer en la trampa de pretender ser algo cuando nosotros no somos. A veces decimos: no, sí, es que yo voy a traer a mis hermanos. Yo voy y vengo con ellos, ¿verdad? Así yo dije.
voy y vengo. Y acá los vamos a tener. Sí, pero tuvo que pasar un proceso. Tuvimos que pasar un proceso. Y tremendo. En donde ya habíamos manejado un montón de millas, ya estábamos acá en Texas. Y hasta Socorrito dice, yo te vi en tu ven cuando pasaste y a nosotros ya nos estaban echando del otro lado. Hoy sentí tan feo. Sentía como que yo no sé, hermanos, cuando estamos pasando pruebas, como que decimos, como que esto quisiera que fuera un sueño, ¿verdad? ¿Cierto o no? Yo no quisiera estar viviendo esto. Pero hermanos, prepárate, porque si no has pasado pruebas, no te estoy asustando, pero son necesarias, dice la Biblia. Son necesarias. ¿Para qué? Para confiar más en el Maestro. Amén. Para confiar más en el Señor. Punto número 4, probando la fe de ellos. Todo el ministerio de nuestro Señor tiene un propósito, hermano. Todo el ministerio del Señor tiene un propósito. A veces, ¿qué le decimos al Señor? Estamos aquí. Yo hay veces que le pregunto mucho y le cuestiono al Señor. Pero en todo hay un propósito, en todo. Y miren, este evento estaba preparado por nuestro Salvador para enseñarles una lección muy importante a los apóstoles y también a nosotros. Por eso yo les repito, en cada situación de mi vida, cada proceso de mi vida, yo he aprendido una lección. El otro día alguien me decía, pero es que yo no comprendo, tú sirviendo al Señor, conociendo al Señor, ¿por qué estás pasando esto? Pero como ya había yo pasado algunas otras y había yo leído lo que dice el apóstol Pablo, pues voy a decir como dijo Pablo, que es necesario, aunque yo no entienda, pero yo sé que así como está la prueba, el Señor también me va a dar la salida. Y me la dio y no la ha dado, porque Él es fiel, porque Él es bueno, porque Él es misericordioso, porque hoy tú y yo podemos estar aquí confiados, dándole la gloria y la honra a Él y hablando de sus milagros y de sus maravillas. Hermanos, a veces tenemos que ser probados. Otro ejemplo de cuando yo fui probada, yo recuerdo que también viajé a México, me iba a quedar un mes allá con mis hijitos, estaban pequeños, y yo recuerdo que llevaba una cantidad de dinero para gastar en ese mes. Y llega una tía con mi mamá y le dice, hermana, fíjate que estoy enferma. Y le dice, y necesito me prestes un dinero porque necesito ir al médico. Y en ese momento mi mamá, ¿verdad? Pues le dijo, hermana querida, mira, en este momento no tengo el dinero. Pero yo sentí que alguien me dijo, pero tú traes ahí, en tu maleta, en tu bolsa, tú dale a tu tía para que vaya al médico. Ella es una mujer viuda con hijos y su situación está muy, muy delicada. Y mire qué pasó, que cuando yo sentí y escuché esa conversación, yo me arrimo a la mesa y le digo, tía, escuché la conversación, le está pidiendo a mi mamá dinero y mamá le dice que no tiene, pero yo sí le quiero prestar. Más bien, no se lo voy a prestar, se lo voy a dar, porque Dios me acaba de decir y yo quiero obedecer. Y mi tía dijo, bueno, hija, gracias, ¿verdad? Ella aceptó. Cuando voy a la maleta, cuando trato de buscar el dinero, no me aparece el dinero. Y no me aparece. Y empecé a sentirme preocupada Y yo dije, ¿será que ya mejor no se lo presto? Pero dije, no, pero es que ¿cómo se me pudo haber perdido? Si es todo lo que voy a gastar para el mes. Y me empezó el enemigo a atemorizar, a hacerme sentir así, mire, así. Como diciendo, ya no vas a tener cómo te vas a regresar y cómo te la vas a pasar todo ese mes y luego quieres prestar y así. Me quería robar el enemigo la bendición. Él no quería que yo obedeciera al Señor. El Señor lo reprenda, pero veo que en la bolsa de mano yo tenía un guardadito, aparte extra. Y yo dije, Señor, yo voy a obedecerte, yo voy a darle a esta mujer lo que tú me has dicho. Se lo voy a dar aunque no encuentre esa otra cantidad, porque era la más fuertecita, ¿verdad? Y pues yo lo hice.
Incluso hasta me puse como temblorosa y todo. Son cosas que nos vienen y nos pasan, pero de esa manera fue probada. El Señor ahora les dice a estos hombres y les dice, ¿verdad? Que como no habían pescado nada, ¿qué les dijo? Tiren la red a la derecha de la barca. Pero si ellos habían ido a pescar, ellos eran expertos, ellos ya tenían, ¿verdad? Ellos eran buenísimos para pescar. ¿Y cómo es que el maestro les estaba diciendo? Tiren la red a la derecha. Pero ellos en obediencia la tiraron. Y a veces le decimos al Señor, ¿verdad? Ay, Señor, no, pero ¿cómo? O queremos, pero la obediencia, hermano, eso es lo más importante. Vamos a obedecer. Yo obedecí y fui bendecida. Tuve paz en mi corazón. Amén. Estos hombres obedecieron y tiraron la red. Y es obvio que no habían pescado en esa área, que no había pasado nada. Y incluso dicen que algunos comentaristas que Jesús hizo el milagro creando los peces u ordenándoles que vinieran al otro lado, pero como quiera Dios lo hizo. Dios lo hizo, Dios lo hizo. Y yo hoy en esta tarde quiero que tú declares que ya Dios lo hizo en ti, que ya Dios hizo el milagro en ti, en tu familia, en tus hijos, en tu cuerpo. Ya Dios hizo. Solamente tú obedece y dices, sí, Señor, yo voy a creer, yo voy a obedecer, yo voy a buscarte. Aunque a veces, Señor, mis emociones me engañen, mi carne me digan que no. Yo solamente voy a obedecer y te voy a buscar en donde quiera que yo vaya, donde quiera que yo me encuentre. Yo esta madrugada eso era lo que le decía al Señor. Yo no recibo, Señor, esas estadísticas. Yo no recibo. Yo en mi cuerpo, porque sabes que el poder está en la lengua.